Bienvenidos a Conexiones el jueves 19 de octubre de 2017. Saludos a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra usted también en las plataformas digitales. Estamos en el fanpage de TVO Canal 23, desde luego es en Facebook, en las cuentas de Will Salgado, en su servidor, y también en el Twitter, en la plataforma Periscope, en la transmisión simultánea. Hay otra opción, usted también puede descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña entonces en la transmisión continua de la programación a nivel nacional. Los números están habilitados, si desean hacer uso de ellos pueden tomar nota: 2263-0023, 2264-9179. Antes de presentarles a nuestro invitado de esta tarde, quiero mostrarles a ustedes los principales temas que están en la agenda de los medios de comunicación en nuestro país. La prensa gráfica en su madera de este jueves dice: Día de la lucha contra el cáncer de mama. Es una foto también destacada dedicada a este tema muy particular, muy sensible. El cáncer de seno dice que es el segundo que más afecta a las mujeres salvadoreñas y este día el mundo habla sobre lo importante de prevenir y luchar contra él. Los temas de agenda en nuestro país, un tema lamentable sin duda alguna que tiene que ver con la ola de criminalidad, el asesinato. Esta información dice: asesinan a un subsargento y a madre de sargento de la Fuerza Armada de El Salvador. A estos dos homicidios se sumó el del hermano de un exagente de la Policía Nacional Civil que se fue a Europa para huir de pandillas que lo habían amenazado en Nueva Concepción, Chalatenango. El doctor Francisco Bertrán Galindo, que ve conflicto ético en que Bukele use cargo para pedir dinero para la constitución de su movimiento, que le dará fuerza para la elección presidencial para 2019. Dice el doctor Francisco Bertrán Galindo: estoy cuestionando que desde su posición de alcalde utilice esa palanca para empezar a pedir fondos. Eso puede generar un problema ético y eventualmente legal. Hay también declaraciones de José Miguel Fortín Magaña del Movimiento Libertad y de Mauricio Interiano, el presidente de Arena. Precisamente el partido de Arena, que se ha reunido ayer y ha pedido a embajadores ser testigos del diálogo con el gobierno. El cuerpo diplomático escuchó a la dirigencia tricolor sobre la necesidad de impulsar un acuerdo fiscal. Diario El Mundo titula en su madera: Educación debe 25 millones a proveedores, el ministerio debe en total 16.5 millones a los fabricantes de uniformes y solo ha pagado la mitad del primer uniforme. La deuda suma también $440,000 por útiles y 8.6 millones a los proveedores de zapatos para uso escolar. La foto destacada, el lamentable asesinato también de un campeón del motociclismo en nuestro país, campeón nacional de motocross. Y el FMLN y Arena que chocan por la divulgación de donantes. Este es un tema que está en agenda, en discusión en este momento en Asamblea Legislativa. Hay una propuesta del FMLN de que solo aquellos que donen al año $5,000 en adelante puedan ser los que revelen sus nombres y se den a conocer públicamente, pero los del 5,000 para abajo pues obviamente se mantengan en el anonimato. El Tribunal Supremo Electoral que da 7 días para dar nombres de los donantes y en la Asamblea Legislativa que están corriendo sobre ese tema. Fundan Alianza Internacional por la Libertad en la región, movimientos ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua que se han unificado para constituir esta alianza internacional. Ayer estuvimos a estos fundadores conversando sobre este tema acá en la entrevista, en Conexiones, estuvieron con nosotros compartiendo. Esto es la petición que ha planteado el FMLN ante la Asamblea Legislativa para que únicamente se revele a quienes donen más de $5,000 anuales a los partidos políticos, pero justamente lo que tenemos en las últimas horas es que los diputados han logrado un acuerdo para dar a conocer el nombre de quienes donen desde 7 salarios mínimos a los partidos políticos. Esto sería cerca de $2,100 aproximadamente, es decir, bajaron la cuota pero se mantiene entonces siempre una restricción. Esto es lo que estaba planteando inicialmente el FMLN. Las donaciones públicas, si exceden, en un primer momento dijeron $20,000 anuales. Pues bien, la información reiterada del Mundo, que el MINED debe 25 millones a proveedores escolares. Ahí está el detalle. Esta es una reunión de activistas y defensores de derechos humanos que comparten sus inquietudes y recomendaciones sobre el anteproyecto de ley que se le está presentando de protección, una ley de protección a periodistas y también defensores de derechos humanos, impulsado por la Fundación DTJ. Este evento ha sido hoy durante la mañana en un hotel capitalino donde se han escuchado propuestas, opiniones sobre el tema. El gobierno que admite cuarta oleada de homicidios en nuestro país, es la información que está destacando también Diario de Hoy. Cuarto repunte de homicidios en 2017 abate a los salvadoreños. El gobierno de El Salvador que crea más burocracia para eliminar burocracia, así en esos términos.
Y este es un informe de coyuntura laboral de América Latina y el Caribe de la CEPAL, donde dice que la transición de los jóvenes de la escuela al mercado laboral, y hace un recuento de que el desempleo urbano seguirá aumentando en América Latina y el Caribe y llegaría a 9,4% en 2017. Algún dato de la creación de empleos de calidad que sigue debilitándose, y esta estadística que la veremos con nuestro invitado más adelante, porque El Salvador se ubica en tercera posición sobre la proporción de estudiantes que trabajan y la proporción de ocupados que estudian. El Salvador está en la tercera posición abajo y encabeza, digamos, donde hay más jóvenes estudiantes que trabajan y ocupados que estudian, que la encabeza Paraguay, Brasil, República Dominicana y otros países. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador, Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Luis, bienvenido, buenas tardes, un gusto. Buenas tardes y gracias por la invitación y un saludo a los estimados televidentes. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, recordarles a ustedes de nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, que tiene una promoción de aniversario con 57 premios para ustedes. Esto es una promoción que corre hasta el próximo 31 de octubre. Dicho esto, bien, para iniciar, Luis, creo que es interesante conocer un poco la opinión o el análisis del sector empresarial de nuestro país alrededor del ambiente que hay, ambiente preelectoral en este momento. Estamos prácticamente en ruta a 2 elecciones. Elección para diputados y alcaldes en marzo de 2018 y elección presidencial para 4 de febrero, si no mal recuerdo el dato exacto, de 2019. Pero un poco el entorno, Luis, ¿cómo se está plantando en este momento? Sobre todo porque en periodos electorales, preelectorales, hay bastante sensibilidad en lo que tiene que ver con el tema de la inversión económica en el país. Bueno, siempre en todo periodo electoral la inversión se frena. En este caso no es la excepción. La gran pregunta es ¿por qué se frena la inversión en periodos electorales? Y la respuesta es sencilla, por la incertidumbre que genera y el hecho de que tengamos ya quizás 25 años de estar teniendo elecciones y que las incertidumbres no se superen. ¿Cuáles incertidumbres son esas? Bueno, ¿qué es lo que va a suceder en el futuro? ¿Cuáles van a ser las reglas de juego? ¿Cuál va a ser el modelo económico a seguir? ¿Se va a respetar el Estado de Derecho? ¿Se va a continuar respetando o profesionalizando las instituciones o se va a querer que los institutos políticos, los políticos, los proyectos ideológicos se tomen las instituciones para ponerlas a su servicio en vez de que estén a servicio de la gente? Esa incertidumbre que está en el subconsciente social del país son lo que genera esta falta de inversión que, como hemos dicho en tantas otras ocasiones, es la semilla, es el primer paso para que se generen más empleos, para que haya crecimiento, inclusive para que el Estado recoja más recursos en sus arcas para hacer obra en beneficio de los más necesitados. Ahora, el tema de incertidumbre, perdón Luis, no necesariamente ocurre en todos los países en el mundo donde hay elecciones. No. Digamos que en ese caso sería más o menos un poco la excepción en El Salvador. Y repito, insisto, en los países, digamos, como Estados Unidos, para ocupar ese ejemplo que la mayor parte de la gente lo conoce, cuando hay elecciones, lo que está en juego es la personalidad del candidato, si van a haber más énfasis en algunas cosas o en otras, pero el sistema no está en juego. El sistema de vida, el sistema económico, el sistema jurídico, la seguridad jurídica, no está en juego. O sea que puede haber más un cambio en los énfasis que se ponen en el tema de si se va a hacer inversión más en lo social o en el desarrollo económico del país, etcétera. Y todo. Existe la estabilidad suficiente, la madurez suficiente para entender qué cosas funcionan y no deben de tocarse y qué cosas son con las que se puede jugar. Aquí no. Aquí todavía estamos en la vieja discusión de la Guerra Fría, en la cual tenemos 2 proyectos que están contrapuestos luchando por el ejercicio del poder. Tenemos a uno que cree que la economía debe ser centralmente planificada y que todo tiene que ser controlado por el Estado y que la burocracia debe de crecer y que los ricos son malos y que hay que sacarle lo más que se pueda a los ricos y que todas las decisiones las debe tomar el Estado, y otros que creemos que debe haber una economía social de mercado, que debe haber responsabilidad individual, que debe haber conciencia social, pero que no debe haber un control, que el Estado no debe ser más grande que lo que se necesita para llevar adelante sus funciones. Este sistema al que me refiero cree, por ejemplo, que el poder debe estar centralizado en una persona, que el presidente debe ser una especie de emperador, como es en la vecina Nicaragua. Nosotros creemos que debe haber balance de poderes, que debe haber el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo,
y que ambos se controlan, porque si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, como decía Lord Acton. Entonces, las diferencias de estos dos sistemas a la hora de unas elecciones en que uno pueda no decirlo, pero sabemos que eso es lo que está detrás de su propuesta o de su propósito, y el otro que creemos otra cosa diferente, lo que produce es una especie de choque de trenes, sí, especialmente cuando hay, digamos, dos partidos mayoritarios que son los únicos en los que básicamente la población tiene una real posibilidad de acceder al poder presidencial, no a los diputados, sí, y alcaldes, pero a la presidencial. Entonces esa situación genera tal incertidumbre que tiene al país paralizado. Y nosotros decimos, bueno, miren señores, ya no es secreto, hay países que tienen éxito y hay países que han fracasado. Y no se trata de la riqueza natural que tenga el país enterrada en su subsuelo, como puede ser petróleo, oro, minerales. No se debe a la extensión, porque ya vemos que Japón es un país pequeño, sí, y es extremadamente exitoso, sino que se debe a que los países exitosos tienen ciertas reglas de juego, cumplen cierta ruta de acción que los permite ser exitosos. Recientemente estaba releyendo un libro que salió hace poco, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y es un estudio que han hecho especialistas de las universidades de Harvard y de otras instancias de pensamiento que durante años han ido a analizar por qué hay lugares donde los países fracasan cuando tienen todas las posibilidades de tener éxito. Hay ciertas claves alrededor porque hay éxito, digamos, sí, porque hay éxito. Desde la otra perspectiva. Es que hay sistemas que funcionan y sistemas que no funcionan. Entonces uno se pregunta qué lógica hay detrás de querer impulsar un sistema que ha fracasado en todos los momentos de la historia y en todos los países donde se ha implementado, siendo el último ejemplo más claro Venezuela, sí, que es al que se refiere nuestro presidente como su faro, luz y guía de hacia dónde y cómo tenemos que llegar. Bueno, recientemente incluso hubo expresiones de apoyo validando el resultado electoral que hubo. De unas elecciones que a nivel mundial todas están siendo señaladas, ¿no? Con claro, porque están basadas en una semilla, sí, espuria, que es una constituyente que a todas luces no es democrática. Pero te doy este ejemplo porque el libro empieza con este ejemplo. Y dice, hay un pueblito en la frontera de México y Estados Unidos que se llama Nogales. Mucha gente tal vez la conoce. Y dice que en Nogales la diferencia o el espacio que hay es una calle, pues. No es que uno queda a 1000 kilómetros de distancia del otro. Es el mismo pueblo. Es la misma gente. Son los mismos zancudos, sí, que le pican a uno y que le pican al otro. Es la misma agua, es todo. Claro. Pero la diferencia entre la gente que vive en el Nogales de Estados Unidos y la gente que vive en el Nogales de México es abismal. Y entonces dicen, ¿por qué esa diferencia? Y van analizando punto por, sí, punto cómo funciona la seguridad, cómo funciona el sistema judicial, cómo funciona el respeto a las leyes, cómo funciona el rendimiento de cuentas de los políticos, cómo funciona la responsabilidad de los empresarios y de los productores, cómo funcionan los sistemas educativos, cómo funcionan los sistemas de salud. Y cuando uno hace el listado de todas esas cosas, entonces se entiende por qué la diferencia de una cuadra a la otra, porque básicamente casi así está, en un lugar tienen una calidad de vida, digamos, bastante más alta que en el otro lugar. Sí. Entonces, claro, el libro habla de casi todas estas cosas y adelanto que parte de los estudios que se hicieron en este libro los vamos a tocar en el próximo ENADE que se va a llevar a cabo el 13 de noviembre de este año. O sea, estamos hablando de prácticamente el otro mes. Sí, el otro mes. Dentro de 3 semanas. Perfecto. Nos está escribiendo alguna gente a través de, nos están viendo por la cuenta del Facebook, ¿no? Manolo Hernández, saludos, dice José Dimas Quintanilla, que nos está viendo desde Canadá. Iván Ramírez, saludos a TVO de Washington, D.C. Elsa del Valle, saludos desde Nueva York. Y a propósito, Elsa del Valle dice, por ejemplo, licenciado Luis Cardenal, dice, me gustaría saber si la ANEP tiene programas para inversionistas, es decir, apoyo con los trámites. Esto de los trámites me lleva a plantear el tema de burocracia o de burocratización de procedimientos, quizás lo podemos tocar también, pero aprovechando un poco la pregunta que nos hace Elsa del Valle. Bueno, me da gran satisfacción que nos estén escuchando hasta allá y que sean salvadoreños todavía con su corazón aquí en el país y que como salvadoreños que se han abierto paso, me imagino yo, con mucho esfuerzo y mucho trabajo,
pueden entender lo que les estoy diciendo, de que por qué aquí no pudieron salir adelante y allá, aunque sea con dificultades, tienen un futuro, tienen oportunidades y están creando una mejor calidad de vida para sus familias. Ustedes saben por qué es, y eso es lo que aquí nuestros gobernantes no han entendido. Ahora, desde hace tiempos nosotros hemos estado proponiendo de que se genere o se cree un plan de inversión para todos los salvadoreños que viven en el exterior y que quieran invertir en el país pensando en un futuro retiro. ¿Qué ha sucedido? Primero, las autoridades no le han puesto atención ni le han puesto mucho interés a esto. Segundo lugar, ha sucedido que muchos de los salvadoreños, al ver las condiciones que tiene el país, que a veces vienen de vacaciones, como este pobre muchacho campeón de motocross, que vivía en Nicaragua desde hace 3 años porque aquí tenía dificultades, sí, y viene a correr en una carrera y al día siguiente que viene lo matan. Esa situación, por supuesto, está haciendo que nuestros hermanos que viven en el exterior piensen seriamente cuál es el futuro del país. Bueno, fue el caso lamentable del empresario dedicado al ecoturismo, ¿no? También. Sí, a quien yo esta semana le mando, Marco Batres, y yo Batres, le mando a Teresita, su hoy viuda, y a su familia mis más sentidas condolencias. Terrible, terrible, o sea, pero podemos hablar de la seguridad, me mantengo en el tema. El asunto es la tercera parte que se demuestra, y es, miren, hacer negocios, crear una empresa en Estados Unidos puede tomar 24 horas. Y uno lo puede hacer. Y totalmente en línea, ¿va? En línea, en internet. Sí. Hay tutoriales, hay facilidades, etcétera. Y hacer una empresa, yo hice una hace ya algunos años, ahí me costó $75, $49 más no sé qué, y un sello y una. Ahora puede hacer que valga 125. Vamos a hacer una empresa aquí en un país, como despectivamente dijo el señor alcalde, un país tercermundista, donde la gente no tiene los mismos recursos que ella. ¿Y cuánto cuesta hacer una empresa? Pues si uno la quiere hacer con abogado y toda la cosa, pues son $1,500 más los permisos, más ir a Hacienda que le autoricen los libros, de un contador que le haga todo el sistema contable, al RNPN, hacer no sé qué. Y es ¿Cuánto tiempo es un calvario? ¿Puede tardar en promedio? Meses. Meses. ¿Y cuánto te puede costar en dinero? Miles de dólares. Te doy un ejemplo que no sé si te lo dije la vez pasada. A mí me llegó a buscar un señor que yo no lo conocía, pero bueno, lo recibimos y me dice, mire, fíjese que me acabo de retirar y quiero poner un negocito, porque yo todavía estoy joven, puedo. Y en la empresa me dieron mi retiro y tengo $27,000 que invertir. Bueno, le dije, le vamos a decir aquí, le pusimos al abogado de ANEPA que le diera un listado de todas las cosas y cómo llenar los requisitos y todo. Ahí al rato aparece el señor y me dice, mire, ¿sabe qué? Yo decidí mejor irme al sector informal. ¿Por qué? Le dije, mire, sacarlo y hablar con el abogado era tanto. Sacar los permisos de contabilidad y el sistema de registro era no sé cuánto tiempo. Pagarle al contador. Tengo que llevar libro de IVA. Tengo que cumplir con no sé cuántos requisitos. He pedido un permiso de salud porque tenía algo que ver con alimentos, el negocio. Y desde hace, no sé, 3 meses o no sé cuánto que no me contestan, no me dicen, no sé qué. Entonces dice, voy a pasar, yo necesito producir ya, porque si no me voy a comer mis ahorros. Claro. Entonces, ¿qué hice? Bueno, si me voy a esperar 6 meses, me voy a gastar los ahorros que tengo, ya cuando a la hora de empezar ya voy a estar quebrado. Entonces es mucho más práctico irse a la informalidad irse a la informalidad, sin controles, sin contribuir al fisco, sin hacer nada, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que ahora del 100% de la actividad económica que tenemos en El Salvador, 72% es informal, 28% es formal. Y sobre ese 28% es que se carga lo más fuerte en impuestos, ¿no? Porque es el que paga los impuestos. Digamos que el IVA, uno de alguna manera paga algo, pues no te lo puedes escapar todo. Pero lo que es renta y todos los otros impuestos que le ponen a la población, los pagan los formales. Salvo, digamos, el impuesto de emergencia al teléfono y a otras cosas, que por eso es que le gusta tanto al gobierno pensar en un aumento del IVA, porque en ese es donde más rápido cobran, donde hay menos necesidad de controles, porque toda la gente que está en el sector formal, que compra, importa, vende, distribuye, de alguna manera tiene que ponerle al precio
el costo del IVA y de alguna manera tiene que declarar y pagarlo. Entonces, en conclusión, es difícil. ¿Por qué? Porque si los que estamos aquí hicimos una propuesta de ley de simplificación de trámites recientemente, conseguimos el apoyo de los diputados de la Asamblea Legislativa de oposición, se pasó con todos los votos menos del FMLN, llega a la presidencia y el presidente lo veta, y las excusas que da para vetarlo no son razones, son excusas. Entonces uno dice, ¿qué es lo que se quiere, equipo? Sí. Entonces ahí viene lo que les decía al comienzo, para que no crean que estoy hablando por hablar. Cuando uno dice, el gobierno quiere tener control sobre las cosas. ¿Por qué no simplifican los trámites? Porque pierden control. Y en la medida que tengan control, tienen más capacidad de sacarle dinero a la gente, de cargar los dados para un lado o para el otro, de ayudarle a sus amigos y de perjudicar a sus enemigos. Ya. Entonces eso es lo que está sucediendo. Quedémonos en ese punto, porque cuando regresemos tenemos proyectado acá justamente sobre ese tema, Luis, y hay una publicación de Diario de Hoy, dice, el gobierno de El Salvador crea más burocracia para eliminar burocracia. Y leo rápido un par de párrafos porque dice, el contenido del proyecto de facilitación y registro de trámites que lanzó el gobierno este miércoles es prácticamente lo que ya contenía en algunos artículos de la Ley de Simplificación Administrativa y que fue vetada justamente por el presidente de la República. Y aquí hay declaraciones de Carmen Aida de Meardi, presidenta de Cifácil, que dice, la única diferencia es que con esta ley, la que fue vetada, se iniciarían a simplificar los trámites ya, y con este proyecto, el nuevo, se tardarán de unos 2 a 3 años para dar resultados. Bueno, nos quedamos con el punto, hacemos una pequeña pausa, vamos con nuestros anunciantes. Les recuerdo a ustedes, nuestro patrocinador de conexiones, Almacén de Bomba, la explosión de precios bajos que está de aniversario, una promoción que va hasta el 31 de octubre. Regresamos. Akaku DRL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. Akaku DRL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. Continuar con nosotros. Antes de comenzar con el segundo segmento de conexiones, quiero recordarles a ustedes que Akaku DRL cuenta con 6 agencias, particularmente en la zona oriental. Están ahí en San Miguel, Santa Rosa de Lima, Usulután, San Francisco Gotera y La Unión, donde hay 2 agencias, Akaku Centro y Oficina Principal. Pero ya Akaku también ha habilitado otra agencia en San Salvador, en la Quinta Calle Poniente. Esto es el centro comercial Capitán General Geraldo Barrios, ubicado entre la 7ª y 9ª Avenida Norte, Akaku DRL. Bien, a ver, Luis, entonces analicemos esta parte, porque justamente lo que estábamos conversando en los últimos minutos, el tema de cómo avanzar en el país entonces, si al final lo que se está creando es más burocracia. Entonces... es difícil. Ahora bueno, sí. Vamos a ponerlo de esta manera para que tal vez nos vayamos entendiendo cuando se habla de ciertos temas y la gente no entiende por qué son importantes. El Estado, el gobierno, recibe impuestos que nosotros pagamos con mucho sacrificio y mucho esfuerzo para hacer obra social en beneficio de la gente más necesitada, dar las escuelas, la salud, la seguridad, son prioritarias. Obras de infraestructura, especialmente de servicios básicos. El dinero que se tiene, lo tiene que manejar o administrar un grupo de personas que están en la burocracia pública. Hasta hace poco, digamos, la burocracia venía creciendo a un ritmo, digamos, más lento, pero eran cerca de 110.000, 119.000 trabajadores públicos. En los últimos 2 gobiernos del FMLN han hecho crecer la burocracia 40 a 45.000 empleados, 40 a 45.000 empleados, que de 120 sería un crecimiento del 30% de las personas.
Y la primera pregunta que se nos viene es, bueno, esta gente está ahí para servir porque son servidores públicos. ¿Hemos visto alguna mejora en los servicios públicos? Tenemos más seguridad, tenemos mejores escuelas, tenemos mejores maestros, tenemos mejor atención en los hospitales. Ustedes contesten. Lo que me dicen a mí y lo que yo puedo ver es que no. Entonces uno se pregunta, esta gente que está ahí, ¿qué está haciendo? Porque ganan un salario que debería ser utilizado en inversión de infraestructura, en tener más seguridad y mejores servicios. Sí. No se da. Entonces vemos a la hora de las horas este tipo de situaciones, que la gente que está trabajando en la burocracia gubernamental no están para el servicio de la gente, sino que están de activistas políticos del partido en gobierno. Y que al estar ahí, ven a todo aquel que no sea del partido de gobierno como su enemigo, su adversario, o como una persona a la que no hay que atender con la dignidad que todos los ciudadanos merecemos que nos atiendan. Y esto se agrava cada vez más porque todos los años se generan una nueva instancia donde supuestamente va a servir para prestar un servicio que nunca se presta o que no sirve para mucho o para nada, y contratan más gente. Ahora descubrimos, no ahora, pero ahora digamos está saliendo más en evidencia, y hay digamos fotos y documentación que revela que la gente que es contratada por el frente, o la gente que es del frente que trabaja en el gobierno, le descuentan todos los meses el diezmo. Y hemos llegado también a recibir denuncias que al que trabaja en el gobierno le descuentan el diezmo. Pero el que esté en planilla, entiendas esto, que aquel que recibe dinero del gobierno, pero no trabaja en cosas del gobierno porque no responde a ninguna instancia que pueda ser supervisada. Sino que sería como, ¿qué tipo de plaza fantasma? ¿O qué? Exacto, va a tener la plaza fantasma. Esos pagan el 30%. Pero el punto detrás de esto es, bueno, ¿por qué el frente a veces no quiere que se revelen de dónde vienen los financiamientos? Porque imagínense ustedes, no vamos a decir 45 o 50, vamos a decir 40,000 personas que ganen $400 de promedio de salario, es más, pero que sean 400, y le cobran el 10% de su salario, $40 todos los meses. Multipliquemos $40 por 40,000 personas y nos va a dar que recibe $1.600.000 al mes. A ver si no me falla la matemática por los ceros. $1.600.000 al mes, o si, digamos, son $160,000 al mes, sí, mensuales, el que recibe el partido de esa gente. ¿Va a tener algún interés en el partido en despedir gente? Cuando desde ahí donde se nutre y recibe dinero y pone a esa gente a trabajar por la causa. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos? Más burocracia, peores servicios, el Estado cada vez más endeudado porque no le alcanzan los recursos a pesar de ser el gobierno que más impuestos ha cobrado, que más recursos ha recibido y que más nos ha endeudado en la historia del país, y no le alcanza. Entonces, ¿va a querer disminuir el número de burocracia? No, lo que quiere es aumentarla. Sí, y justamente a ver si los amigos de producción me ponen en el full pantalla, justamente lo que se está conociendo esta tarde y los medios de comunicación están retomando en redes sociales. Por ejemplo, el LPG Política de la Prensa Gráfica dice: diputados logran acuerdo para dar a conocer el nombre de quienes donen desde 7 salarios mínimos a los partidos políticos al año. 7 salarios mínimos, si se multiplica por 3 sería, ¿no? De $300, ¿no? Salario mínimo, 21, $2.100 en promedio. O sea, a eso lo están, redujeron el monto, ¿no? Pero limitando porque con eso la gente que paga el diezmo dentro del gobierno... ¿Usted cree que esa es la intención entonces, cubrir un poco a esa gente que...? Pues yo digo que o todos en la cama o todos en el suelo, ¿verdad? Se usa de excusa se ocupa de excusa para pedir todos esos requisitos, 2 cosas. 1, la transparencia, y 2, que no se vaya a colar como financistas de partidos políticos dineros mal habidos, o que se utilicen los partidos políticos para lavar dinero. Pero si son lavadores de dinero, los montos son elevados. Entonces, como con decir que sean montos elevados, estaría cubriéndose eso. La transparencia o es completa o es parcial, que queremos tener. Pero tercero, si queremos que no se descubra
que nosotros estamos teniendo algunas prácticas un poco, digamos, cuestionables, entonces lo que queremos es tapar la gran mayoría de gente que contribuye con ese diezmo todos los meses y que trabaja en el sector público. Sí, y mientras estamos conversando, bueno, la información también que ha trascendido es esta que la revelamos al principio, ¿no? Nos está mostrando los principales rotativos del país, Luis, es que el Ministerio de Educación debe 25 millones de dólares a proveedores escolares. O sea, ¿cuántas pequeñas microempresarios habrá quebrado a raíz de esto? Digo, porque al final de cuentas hay gente que sacó un pequeño crédito, un microcrédito para hacer zapatos, uniformes. ¿Qué información tienen ustedes en concreto? Tenemos desde hace días de no reunirnos, pero sí sé que algunas de las gremiales, la Cámara de Comercio es una y algunas otras más, han recibido una cantidad enorme de denuncias de personas, de microempresarios, que están señalando que en muchos casos han quebrado, que hipotecaron su casa o alguna propiedad, que sacaron un crédito y que no lo han podido pagar y les están cayendo encima embargos, etcétera, precisamente porque el gobierno no les pagó o no les ha pagado. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el dinero? Y esta frase no estoy repitiendo la de Arena porque yo vengo haciéndome esa pregunta desde hace más de un año. Que les digo yo, miren, aquí está, cobraron más impuestos, se endeudaron más en esto, gastaron menos en inversión, porque cuando uno analiza el presupuesto de este año, por ejemplo, al mes de junio, julio, no se había ejecutado el 60% del presupuesto. O sea, no se había invertido, y si eso no se gasta, entonces ¿en qué se gasta? Si eso no se invierte. O sea, estando el dinero disponible, no se había utilizado. En teoría está en el presupuesto. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el dinero? ¿Verdad? Ahora, bueno, quizá van a decir, le está haciendo la propaganda Arena, pero eso lo he dicho yo y ahí están las pruebas desde hace más de un año. Esa es la pregunta que tendría que responder el dinero. Pero fíjense que cuando se hizo este proyecto, que era un proyecto de más o menos 70 millones de dólares al año, se tenían 3 objetivos. Uno, que se matricularan más niños en la escuela porque se creía o decían que los niños no llegaban porque no tenían uniformes y les daba pena a los papás mandar a los niños sin uniforme a la escuela. 2, que los niños se mantuvieran en las escuelas, ¿verdad? Y que ese era un incentivo que les iban a dar los útiles, el vaso de leche, y se mantuvieran en la escuela. Y 3, era incentivar a los microempresarios, incentivar la economía. Veamos cuál es el resultado del programa. Perdón, bien planteado un programa como eso, sí da resultado, porque por eso tiene uno impacto dice, por diferentes vías, ¿no? Pues en teoría, ¿verdad? Claro, claro. Si la base sobre la cual se hace el estudio para decir que esta es una solución, pues en teoría esto funciona, pero veamos cuál es la realidad después de 8 años. Menos niños se están matriculando, menos jóvenes se están graduando. Los jóvenes que se están graduando están saliendo peor calificados. Y los microempresarios, que supuestamente se iban a beneficiar y iban a hacer crecer la economía con esta iniciativa, resulta que hoy están quebrando. Entonces, podemos decir que el programa es exitoso electoralmente, porque ese es lo que más sacan, dice el vaso de leche y los útiles y no sé qué, es el programa más popular que tiene el gobierno. Y yo no estoy en desacuerdo que se le ayude, se incentive, se le diera no solo el vaso de leche, la comida, pero el análisis que se hace es equivocado. Los niños no es que no van a la escuela o los papás no mandan a los niños para la escuela porque no tienen uniforme. Hay una cosa más importante, la seguridad. Hay una cosa más importante que el uniforme, que las escuelas tengan techo, tengan luz, hay agua potable para lavarse las manos, ¿verdad? Que les quede cerca, que hay una escuela cerca, que los maestros les enseñen y entonces vean la diferencia entre uno que estudia y uno no que estudia, vean una posibilidad de un mejor futuro. Pero aquí es un tema entonces estrictamente de prioridades y de apuestas. Pues sí, pero te digo, si tú haces un estudio en donde los análisis que tú haces de base, los supuestos del análisis están equivocados, entonces lo que hagas después, ahí el resultado te va a demostrar que estaban equivocados o que el programa no fue exitoso. Y ya sea, no fue exitoso porque desde su inicio la pensada del programa no era buena o porque la ejecución no es buena. Pero yo te estoy dando los resultados del programa. Los resultados del programa, los 3 objetivos que a nosotros nos dijeron de por qué ese programa era lo máximo, te estoy diciendo los resultados. Entonces yo te pregunto a ti, les pregunto a los estimados televidentes,
con esos resultados, ¿qué conclusión podemos llegar? Entonces, nuevamente, si no hay seguridad en las escuelas, ¿verdad? Y a los niños, los papás, ¿qué es lo que más temen? Que cuando llevan a los niños a la escuela, los va a agarrar la mara, los van a reclutar, se los van a desaparecer, se va a pelear con un marero y entonces van a tomar represalias. Esas son razones más importantes. Entonces, la prioridad, ¿cuál debería ser? Más la seguridad que lo otro. Ahora, si hubiera para todo, datos, hagamos todo, pero si hay no hay... algunos datos adicionales, ¿no? Porque siempre se ha dicho que los gobiernos de corte de izquierda son más dados a enfocarse en la parte social. Ya, entonces se enfatiza más en eso, pero hay algo que a uno no le parece, digamos, en términos periodísticos estoy hablando, que no cuadra, ¿no? Porque en el presupuesto general de la Nación para el próximo año, justamente las áreas que están recibiendo recorte, y eso creo que ustedes lo habrán visto, lo analizaron, Luis, es educación, salud y seguridad pública. Entonces, ¿cómo? O sea, pero Vaya, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo se explica? Me alegra, William, que hay personas como tú y que hay, digamos, entrevistadores y reporteros que sean acuciosos y que se hagan esas preguntas, porque estos señores le están apostando a que el pueblo lo traten como que fuera pasmado. Entonces, en la propaganda le dicen una cosa y la gente no profundiza a analizar estas otras. Te voy a dar datos concluyentes. Se ha hablado que la derecha, que Arena, yo no voy a defender a Arena, pero voy a defender datos objetivos. Cuando entró Arena en el gobierno, la pobreza registrada por todas las instituciones nacionales e internacionales, la pobreza superaba el 60 y pico %. A través de los años, constantemente la pobreza venía reduciéndose. ¿Qué ha sucedido en los últimos 8 años del FMLN? FUSADES, ya van a decir que FUSADES es un instrumento de propaganda, pero FUSADES es una institución seria. Ahí están los números, vayan a revisar si el estudio fue bien hecho o no. Acaba de revelar hace como un mes y medio de que la pobreza en El Salvador en los últimos 10 años no ha disminuido, se ha mantenido. Y mantener la pobreza significa ir en retroceso, porque si veníamos reduciéndola año con año, y desde que llegó este gobierno, la pobreza se mantiene y no se ha continuado reduciendo, ¿qué nos dice? Nos dice que los programas sociales que el gobierno señala en las campañas publicitarias como programas sociales para ayudarle a los pobres y combatir a los pobres, no han funcionado o no están funcionando. 1. 2. Nos señala de que no son sinceros cuando hablan de combatir la pobreza. Y intuimos o no intuimos, sino que se nos prueba de alguna manera con realidades de que lo que se hace al hablar de los programas sociales y del combate a la pobreza, cuando no hay programas que en realidad la combatan y no haya reducción de la pobreza, lo que significa es que están utilizando a los pobres y al problema de la pobreza y al sufrimiento de la pobreza como un instrumento mercadológico electoral. Hablan de los pobres, pero les interesa que los pobres sigan siendo pobres para crear dependencia, para que en el momento de las elecciones a esos pobres, a los que les llegan a dar la semilla mejorada o a los que creen que están recibiendo una gran cosa cuando les dan el vaso de leche o los uniformes, estén agradecidos y digan, sí, el frente me dio algo. Cuando, como todos sabemos, dicen que lo más importante para combatir la pobreza no es regalar el pescado, sino enseñarle a la gente a pescar para que recupere su dignidad y pueda ser autosuficiente. Bien, quedémonos en ese punto porque debo hacer la última pausa comercial. Bueno, Elsa del Valle nos da las gracias porque leímos la pregunta, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Si ustedes participan a través de la vía del Facebook, sin duda alguna leeremos sus comentarios o preguntas. Santos Misiones nos escribe también, dice, arriba San Francisco Gotera, bueno, un saludo para la gente de Morazán. Rodolfo Sorto dice, hay que vigilar a los ministros que no pueden hacer nada sin dinero y a aquellos que quieren hacerlo todo solo con dinero. Saludos desde Nueva York. Bueno, saludos, un abrazo fraterno a Rodolfo Sorto que nos está viendo. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más. ACACU de RL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida.
ACACU de RL, 49 años rumbo al medio ciclo, mejorando tu vida. De ACACU es importante la siguiente recomendación, y es que usted se asocie a la cooperativa de ACACU DRL y se mantenga al día con las aportaciones para que haga uso de los beneficios y participe en la promoción de un Kia Picanto 2018. Bien, Luis, lo que tengo proyectado aquí en pantalla es precisamente este día se dio a conocer un informe de coyuntura laboral en América Latina de la CEPAL y se titula La transición de los jóvenes de la escuela al mercado laboral. A ver si me ayudan los amigos de producción, porque hay un comunicado, dice, desempleo urbano seguiría aumentando en América Latina y el Caribe y llegaría a 9,4% en 2017. Pero aquí hay un gráfico que creo que es vamos a ver si lo destacamos así en el full pantalla, porque dice América Latina, los países seleccionados, proporción de jóvenes que estudian y trabajan como porcentaje de los estudiantes y de los ocupados por país. Es interesante, ¿no? Porque ¿qué sería? De izquierda a derecha, el más bajo es Chile, después sigue Ecuador y como tercera posición El Salvador. Pero, digamos, el celeste claro dice proporción de estudiantes que trabajan y luego el más oscuro proporción de ocupados que estudian. Claro, lo más alto lo está registrando Paraguay y Brasil. Pero bueno, hablemos un poco de esto, Luis. ¿Cómo se puede estar expresando esta cifra o qué significado tiene para nuestra economía? Yo no la he, te soy franco, no la he leído, sí. No puedo profundizar, pero así a grosso modo. Creo que es obvio, y eso que cuando hablan de la pobreza, es obvio que los jóvenes necesitan opciones para poderse preparar mejor, para poder potenciar sus capacidades. Y eso solo se logra a través del estudio. En el estudio aprender disciplina y aprendes a aprender, que es muy importante. Sí. Además de aprender, digamos, algunos instrumentos que te permiten optar por un mejor empleo al salir a buscarlo en el mercado laboral. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el país? Bueno, que cada vez se hace más difícil para los jóvenes poder conseguir empleo y al mismo tiempo, si tienen empleo con la situación de la delincuencia, el aumento del tráfico, el costo de la vida, etcétera, que tengan la posibilidad de además estudiar. Esto es un problema serio que tenemos que ver cómo lo arreglamos, cómo se rompe ese círculo vicioso. Porque hay un segmento muy importante de jóvenes, ¿no? Que estudian, claro, y trabajan a la vez. Sí. Pero si no se tiene una de las posibilidades... Si tú, por ejemplo, querés estudiar y no tenés cómo, y no tenés empleo, o tus papás no te lo pueden pagar, ¿cómo haces? Tenés que tener empleo. Sí, yo viví esa experiencia. Por ejemplo, a partir del segundo año, casi el tercer año prácticamente, ya comencé a estudiar y a trabajar, pero teniendo la oportunidad, ¿no? O sea, pero cuando no se tiene... Ahí es donde empieza la cosa a fregarse. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros hacemos una gran cantidad de eventos de emprendedores, de apoyo a los jóvenes, en las gremiales, hay un especial énfasis en eso. ¿Qué es lo que dicen los jóvenes? Miren, me dicen que no me dan empleo porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me dan empleo. Y no me dan empleo porque dicen que no tengo el título, y no puedo tener el título, sí, porque no tengo dinero para ir a estudiar. O sea, totalmente se vuelve un círculo. Por eso digo, un círculo vicioso, sí, que hay que ver dónde se rompe. Por eso es que nosotros insistimos que hay que hacer crecer la economía, generar más empleos, generar más crecimiento, porque es la única manera de ir rompiendo el círculo. Se están haciendo algunos esfuerzos. Por ejemplo, se le están diciendo a las universidades que aquí las universidades no deberían de hacer carreras en las cuales no le den de alguna manera una garantía o un apoyo al estudiante que después de invertir su dinero en estudiar en esa universidad va a tener mejores posibilidades de encontrar el empleo, y que la universidad debería involucrarse en encontrar empleo. Pero se dan cosas como esta. Muchas universidades se concentran en dar cursos para abogados. Somos un país donde tenemos arriba de 32.000 abogados, según la última cuenta, según me dijo un amigo. 32.000 abogados. Entonces, ¿se necesitan más abogados? No creo. Pero no hay, o hay muy pocos, gente que maneje, por ejemplo, la tecnología de la informática, programadores, sí, que es los mercados del futuro. Ahora, cuando uno compra una máquina moderna, si quiere ser productivo en una empresa grande, es computarizada. ¿Qué necesitas? Técnicos que sepan manejar eso, o personas que sepan arreglar eso. Y el liderazgo en esto lo lleva a Costa Rica, ¿no?
lo lleva a Costa Rica. Por eso es que llevaron a Intel. Exactamente, con llevaron Intel y eso les ha dado una gran proyección, porque Costa Rica, a pesar de errores que puede haber cometido en algunas cosas, le hizo una apuesta concreta a la educación y esa apuesta concreta le ha rendido frutos. Ellos tienen casi el 7% del Producto Interno Bruto invertido en educación. Sí. Y les da retorno. Solo Intel significaba el 25% de las exportaciones en un momento dado. Solo Intel. Pero entonces ahora tenés Microsoft, tenés programadores, tenés etcétera. En Guatemala, aquí vino un joven nicaragüense que ha trabajado en Hollywood y creo que nosotros lo llevamos a una exposición para jóvenes en la Cámara de Comercio el último año que yo estuve ahí. Y él decía, miren, yo me fui porque allá en Nicaragua se hablaba de computación, pero de lo más básico y lo elemental. Fui, estudié, vi a alguien que sabía, me guió, me entusiasmé, empecé a trabajar, me empilé, me di cuenta que no tiene nadie más ventaja sobre mí si yo me quiero preparar, y se fue a trabajar a Hollywood. Y de las películas que me acuerdo que él hace, o en las que él trabajó, estaba el mundo de Narnia, y estaba el Lord de los Anillos. Sí, que es totalmente digitalizada. Que lo que hacen es, digamos, ponen a la persona con una pantalla verde atrás, y le crean el castillo, y tal vez no los bosques, pero los dragones y las gestas. Exacto. Y entonces estaba en una gran demanda. Entonces puso su propia empresa. Trabajó en Pixar con Spielberg. Puso su propia empresa. Y entonces dijo, bueno, ¿a dónde la pongo? En Nicaragua no quería por razones políticas, el sandinismo, él había huyendo de los sandinistas, etc. En El Salvador, donde tiene parientes, dijo que no, porque la inseguridad y que aquí había demasiadas deficiencias. Fue a poner una oficina una empresa en Antigua Guatemala. Y a Antigua Guatemala llegan jóvenes de diversas, y le da prioridad a los centroamericanos que tengan una base, y allá los terminan de entrenar. Y ahora su empresa, me imagino que continúa ahí, porque esto que te estoy diciendo fue hace 3 años. Me imagino que continúa la empresa y desde ahí le mandan trabajos de Hollywood para hacer películas, digitalizar cosas, anuncios, campañas publicitarias, etcétera, y él los trabaja ahí y ahí los vende. O sea, el centro de operaciones lo instaló en Guatemala. En Antigua Guatemala. En Antigua Guatemala. Ahora bien, ¿por qué no podemos hacer nosotros algo así? ¿Por qué no podemos soñar en grande? ¿Qué está pasando entonces? ¿Hay alguna desconexión? Bueno, uno pensaría que de inmediato que lo que sí hay es una desconexión entre la demanda que hay en nuestro país, del perfil de profesionales que se requieren, pero también en esa relación sector privado, por ejemplo, fundamentalmente con universidades. Sí. ¿Qué está pasando ahí entonces? Y obviamente que el Ejecutivo, el gobierno, que debería de participar, pero como un elemento catalizador favorable, digamos, a esa relación. Digamos que el gobierno igual se puede quedar... No le interesa. Pero ¿qué le pasa a las empresas? William, si una empresa está luchando por sobrevivir, y la mayor parte de las empresas en El Salvador, salvo muy honrosas y pocas excepciones, estamos luchando por sobrevivir, por pagar la cuenta, por salir adelante. Si todo el tiempo que podemos tener es para ir a cumplir con la burocracia estatal, a resolver los problemas que nos plantean, ¿qué tiempo te va a quedar para involucrar a la empresa en programas de aprendizaje con jóvenes? Lo que sí se están haciendo a través de las gremiales es que estamos sondeando a las empresas y preguntándoles qué necesita, qué tipo de entrenamiento requieren los jóvenes, y si el joven tiene ese entrenamiento, le garantiza usted un empleo. Y entonces ahora sí se le está dando feedback de esa información a las universidades, para que las universidades empiecen a orientar la educación a los mercados o a las necesidades que se tienen de cara al futuro. Ojalá esto pudiéramos hacerlo en mayor escala y con más intensidad. El país, por ejemplo, está demandando que más, un perfil más de profesionales, ingenieros, arquitectos. Fíjate que, por ejemplo, algunas de las cosas que se necesitan, digamos, son aspectos técnicos. Como te mencionaba, informática es una de ellas. Sí. Porque ya el mundo, si tú te pones a pensar, las empresas más grandes o que han tenido crecimientos más grandes en el mundo,
no son las empresas que tienen, digamos, más espacios. Voy a ocupar estos ejemplos para que se me entienda. ¿Cuál es la empresa de transporte más grande del mundo? Ahora se llama Uber. ¿Cuántos taxis tiene Uber? ¿Cuántos carros es Uber dueño? Ni uno. ¿Cuál es la empresa que tiene más cuartos de hospedaje para turistas o lo que sea en el mundo? Uno diría Marriott, Hilton. No, se llama Airbnb. Una empresa de internet. ¿Por qué? Porque toda la gente pone sus casas y las anuncia ahí y ahora tiene más cuartos disponibles que los hoteles, que todas las cadenas de hoteles. ¿Cuál es la empresa que más vende retail? Que está poniendo ahorita, y salió creo que en algunas noticias nacionales, que está poniendo en jaque mate a los moles, a los centros comerciales y algunas tiendas, por ejemplo. Exactamente, ha disminuido sensiblemente en Estados Unidos la venta de productos en centros comerciales. Correcto. O sea, no la venta del producto per se, sino en los centros comerciales. ¿Cuál es la tienda que más vende? Amazon. Amazon. Es la que más vende. Está peleando Walmart y Amazon. Entonces, ¿cuál es el futuro? La tecnología. Sí, no hay donde perderse. O sea, ahí entonces, están las apuestas. Estamos apostándole aquí a eso. ¿Cuántas? Ahora, aquí se habla un niño por computadora. A ver si es cierto. Pues, ahora, con la enseñanza de inglés, bueno, con esto los call center fue interesante, ¿no? Porque hay muchísimos jóvenes que aprendieron inglés y están trabajando ahí y el salario no es nada despreciable. Pues, no. Por eso te digo, tú tenés que ir construyendo con bloques. Por hablar inglés, no es que ya resolviste tus problemas, pero diste un paso adelante. Y con hablar inglés abriste una puerta y entraste a un lugar mejor del que estabas afuera, ya no estás aguantando lluvia, ya entraste. Con hablar inglés tenés acceso, digamos, a aprender más cosas. Ahora, y el desafío de que esas empresas se mantengan, ¿no? Porque ese es el punto. O sea, porque por eso es que te mencionaba la importancia de definir el modelo, de generar estabilidad, de tener reglas de juego claras. Yo un ejemplo que repito y repito, y aquí creo que te lo dije la vez pasada, si a una empresa, a un emprendedor, a un inversionista, le dicen, vení a invertir a El Salvador, él quiere saber cuáles son las reglas de juego. Es como que a ti te digan, vení, montate aquí en este avión, pero no te voy a decir ni para dónde vamos, ni qué va a pasar, ni qué vamos a hacer. Entonces tú no sabes si vas para Hawái y llevas calzonete y toalla, anteojos oscuros, o si vas para Alaska y llevas abrigo y botas. ¿Cómo te preparas sin saber nada de eso? Y ese es un grave problema, que aunque lo repetimos y lo repetimos, parece que la gente no lo entiende. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Luis, por compartir con nosotros. A la orden. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Bueno, interesante la conversación. Se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana a 5 de la tarde en punto. Luis Mario Rodríguez, director del Centro de Estudios Políticos y Sociales de FUSADA, estará con nosotros hablando del tema electoral. Gracias, buenas tardes, que descansen.